Cuando yo era niño, en uno de los muros que daba al patio de la vieja casa de adobe de mi abuela, estaba pintada la palabra cine. Sin contexto, en pleno campo, ese rayado no tenía ninguna explicación para mí. Hasta que supe la historia. Acá atrás mío había la palabra cine, que la pinté yo. Y estuvo por muchos años ahí. Creo que fue un error haberla borrado. En la década del 70 llegó un día a la casa de mi madre un señor que se llamaba Enríquez Peña, solicitando la posibilidad de arrendar una tipo mediagua que teníamos en la casa para proyectar películas. Él se decía que era un proyector de películas en forma itinerante en la comuna de Mayoa. Entiendo que daba películas en Pelequena, donde él vivía, el costado de la iglesia, que había un anfiteatro, y me parece que en Corcolén. Mi madre se encontró sorprendida y él pidiendo cuánto le iban a cobrar, y bueno, llegaron a un acuerdo que mi madre le cobraba una parte del alumno. Y se formó, aquí donde mismo estamos sentados, era una mediagua y se colocaron sillas. Y él tenía 2 proyectoras grandes de películas, antiguas. Y se pasaban películas mexicanas y a veces películas americanas. Usted es el más antiguo porque yo llegué en el 62 aquí, yo me vine de San Vicente en el 62 y ya funcionaba el cine aquí, por el Peñita. Si yo me acuerdo que la primera vez que vine al Piojera fue ahí, aquí, claro. Sí. Y después lo tiró ya detrás del lado de la iglesia, al frente, sí, donde tenía su casa. Sí. Así sí, que eso tiene que venir. Es que tiene que haber sido muchos años, porque yo vengo de la edad de 6 años, venía a ver a mi abuelo, Esaú, que vivía aquí en Pelequén, y ya a esa edad ya estaba en el cine, en el teatro. Ya después mi padre lo trasladaron aquí a Pelequén, así que ahí ya era todos los domingos como nosotros. Yo que tengo uso de memoria, que entré a la escuela en el 71, 72, parece que fue, 71, con 6 años. 71, a principios de 72, el cine ya era viejo ya. Ya tenía. Entonces, ahí yo que me acuerdo que hasta el 81, 82, hasta el 83 estuve en Pelequén, aún así funcionaba. Ya después cuando yo volví a Santiago ya no funcionaba, ya solo cortaba el pelo, Peñita, yo volví en el 90 después. Él llegó de San Vicente a Pelequén. Le compró las máquinas que caballero allá, una máquina, con todo lo demás pasó a bajar. Y ahí empezamos a trabajar con la máquina, y después más adelante compró otras mismas, así que trabajamos con 2 máquinas. Él trabajaba con una persona en San Vicente y después él se dijo, compró unas máquinas o el mismo persona se las compró y él empezó a trabajar después. A mí me invitaban a cualquier parte, no voy nada, yo voy a la película y nada. Me encantaban ir a las películas. Yo estaba un muchacho, ¿no? Entonces, él nos tenía como llevar las cosas. Y el tío mi padre tenía una coleta de mano. Y más adelante compré un tito. Y ya empezó a volar más palidas de a poquito. Pero los carros se llenaban de gente. Para mí fue un papá.
películas llegaban en ese tiempo por ferrocarriles, no como ahora que lo puede ir a buscar. Llegaban embarcadas, como le decían, aquí a Pelequén, y Peñita iba a la estación a buscarlo. Y después, bueno, él tenía que ir a Santiago también a contratar las películas para que se las mandaran en el tren. Y él las iba a retirar. Entonces el caballero, el otro que estaba ayudándole a él la da vuelta para ver cómo venían las películas, si venían al revés o al derecho, y cómo venían también. Y de repente le salían malas y tenía que devolverlas. Y ya la gente entusiasmada viendo que iban a dar películas se quedaba después con los deseos nomás, pues. Ahí, llegando, me ponía la hijada. A se demoró un día, a veces menos, porque era muy picada, muy mala. Porque cada caja de rollo viene bueno, picado, regular. En el día no hacemos casi nada. En la bolsa del trabajo. Era algo como que en este tiempo los niños chicos esperábamos la Pascua. Así esperábamos los días domingos de Peñita. En la tarde salía a hacer propaganda a la película. Él llevaba los tarjeteros que hacía, los afiches que le mandaban, los pegaba ahí y los ponía a donde iba a dar las películas. Entonces la gente ya veía qué película lo que iba a dar, las mexicanas, Pistolero, de todo eso. Entonces ya veía la gente y pasaba antes, y igual cuando se iba también iba haciendo propaganda. A tal hora la película y tal película era así. Era como cuando llegaban los circos acá, porque era un aparataje que había que colocar silla, telón. Él salía a recorrer el pueblo anunciando la película. Me recuerdo siempre que decía: el cine parlante móvil presenta para hoy día, por ejemplo, Cucurrucucú Paloma. Mayoa, Recegua, Guacalma, Rosario, Esmeralda, Rengo, la isla Rengo, Palacio Fernando. Él instalaba, sin haber público, el telón, se colocaba las sillas, que eran las mismas sillas de la casa, y después hacía un recorrido por el pueblo, anunciando la película. El cine parlante móvil presenta para hoy día, y ahí daba la película que venía. Y la gente empezaba a llegar muy de a poco, pero cuando la gente ya llegaba, el choclón ya, cuando él tocaba una marcha. No recuerdo la marcha cuál era, pero tocaba una marcha y eso era: señores, en 5 minutos más empieza la película. Me acuerdo nosotros, los peluzones de la estación, la marcha se tocaba aquí, porque aquí al frente estaba el gallinero. Y lo sentíamos y partíamos corriendo para acá, pues si era lo que esperábamos el día domingo. Y las hijas que él tenía también con ellos, porque yo no podía salir de repente porque tenía niños y no iba a andar con ellos. Sí, pues tenía que preocuparme también. Entonces las hijas mayores salían con él. Una vendía y la otra recibía. Dos de ellas, la Ru y la Mira. Trabajaba con sus hijas. Ahí llegaban varios chistosos no a ver películas. Llegaban a ver Claro. llegaban a ver las niñas. Claro. Niño, adolescente, adulto, y te voy a contar que mi abuelita, que tenía como 90 años, también era asistente. Ella era la invitada especial, como dueña de casa, y mi madre, y con su brasero. Era algo muy especial. Y al costado mar se colocaba, se improvisaban unas varas, y ahí era como tipo galería. Y muchas veces cayeron, se quebró la vara y se cayeron. Y daba la sinopsis, Tintán, películas de Antonio Aguilar, siempre cantaba a caballo, cosas así, y lo iban entusiasmando porque las sinopsis eran de un mes más o menos, entonces uno te esperaba esa película. ¿Te pasaban entre medio películas para la próxima semana?
cuando La hipnosis que le decíamos. la hipnosis, entonces que hay como medio enganchado, po. Entonces después esperáis así como dice, oye, yo la quiero ver. Tenía esa parte pícara que lo iba entusiasmando a uno metiendo cuando viene la película, y a veces las películas no llegaban. Sí, no, sí, era amable, pero aún así te tiraba el chiste ácido, si te lo tiraba nomás, po. Cuando pasábamos, entrábamos al cine, lo único que siempre está alegando es porque yo oiga, hacia adentro fumábamos más que afuera, la película, los lentes. Y ahí donde se paraba la weá, y le decía, los amantes de la nicotina, por favor, apaguen el cigarrillo. Bueno, él daba noticieros que eran las novedades que acontecían en Europa, en Estados Unidos, en diversas partes del mundo, lógicamente desfasadas 2, 3 meses, 4 meses. Y ahí se enteraba uno de las cosas importantes que sucedían. Claro, si iba un caballero que iba a vender berlines todo el tiempo cuando pasaban películas, el caballero. Y al rato salía el berlinero. Déjense de robarme los berlines, pues weón. Vendía el canasto de berlines y no le hacían en ese tiempo, no creo que le haría 100 pesos. La mitad de la plata con suerte. Porque todos tirábamos la mano. Cantinflas, Pedro Infante, Jorge Negrete, la española Loreto Flores. De mi mamá. Pues mi mamá no tenía problema en ver las películas en español, po. Me llaman Trinity o por unos dólares más, algunas películas de Paul Newman. Y empiezo a leerle porque mi mamá obviamente no sabía leer, po. Entonces yo como le hablaba a mi mamá todo el rato, y la gente de atrás, que eran mayores, me decían, cállate, pues conche tu madre. Pero no le podía decir a los pelotudos de atrás que mi mamá no sabía leer, pues. Entonces al final no la disfruté mucho. Como era una cosa artesanal acá, él no tenía una cabina donde estaba independiente de la gente, estaba atrás donde estaban las últimas personas viendo la película, entonces él tenía que tener una paciencia tremenda, sobre todo cuando, como te contaba, cuando la película se cortaba, cuando tenía un desperfecto, los garabatos venían y los chiquillos empezaban a meter bulla, pero él dominaba la situación con mucho aplomo. No, pues cojo el barco, cojo el garabato. Y empezaba la gritadera, ya, pues cojo, ¿qué, weá? No le gritaba. No lo hago bien, porque se baja muchos años, pues en la plata. Una vez hago la película, 3 veces en la noche, la gente la medía. Salía esa gente, después estaba esperando de noche, salían de noche. Bueno, llegamos a la casa como a las 4 de la mañana, al leño. Pero con plata más que... Y el comentario en la semana también, si eran películas, lo que llamábamos nosotros, entre comillas, pistoleros, de vaqueros, se comentaban, los cabros más chicos andaban con pistolas jugando y querían ser el jovencito en ese tiempo, que lo llamaban al héroe el jovencito. Fue una buena época porque en Peliquén en esos años no había nada. No, Peliquén era fome. Salvo que tenía ahí un par de canchas para jugar a la pelota, pero el resto de entretención, no había locomoción a Rengo o a San Fernando para ir al cine, entonces era muy difícil, había una micro una vez a las 1500, entonces era muy difícil ir al cine a otro lado, salvo que viviera ahí en otra ciudad nomás, pero aquí en Peliquén el cine de Peñita era como una gran atracción. Yo te digo, ¿cuántas personas caían en la iglesia? ¿150? 150, Más o menos, porque es un teatro bien amplio. Claro, Muy amplio. entonces imagínate 150 personas en Peliquén, que éramos pocos, era mucho decir que se llenara, po. La televisión prácticamente lo dejó de lado, porque apareció la televisión y la gente se entusiasmó con las cosas televisivas, y después don Enrique no supimos más de él. Supe que después trabajó en la Conservera Mayoa como mecánico, pero él después dejó de dar películas porque ya no era lucrativo.
cuando ya el cine empezó a acabarse, cuando salió el papel del sol, íbamos a la película, no hay gente. Ya. Íbamos a otra parte, no hay gente. Entonces ahí después ya vinieron las televisiones, no sé en qué año, entonces ya como que bajó el nivel y ya él después ya tuvo que trabajar en Mayue, pues. Porque después, en ese entonces, igual cortaba el pelo, pero no masivamente. Ya después que dejó de trabajar en su cine, siguió cortando el pelo. Sí, pero él echaba mucho de menos el contacto con la gente. Porque yo cuando iba a cortar el pelo a mi hijo, cuando estaba en la escuela, él se acordaba, pues se acordaba que echaba mucho de menos. Le había dejado muy buenas raíces, bueno, era conocido en toda la comuna. Y después él se trabajó en peluquería, porque aquí tenía peluquería y cortaba el pelo. Me puse en campaña de ubicarlo, primero dónde vivía. Y 20 años después, con tan mala suerte que cuando llegué allá me contaron que había fallecido ya hacía meses. Aparte de ser algo que a él le permitía vivir, para nosotros era un regalo, independiente que pagáramos entrada o no. Que viniera a un pueblo tan chico, tecnologías que eran inalcanzables para nosotros en ese tiempo. Como te digo, había que ir a Rancagua, al Teatro Rec, que era muy oneroso ir por la locomoción, y ir a Rengo, que también era lejos. No había locomoción a cada rato, no habían colectivos. Entonces era algo que llegaba acá como magia.